Compartir pantalla. Muy bien. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, Doc. Ya, chévere. Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de puerperio normal y las patologías más frecuentes del puerperio. El puerperio, como ustedes saben, pues es el periodo posterior a la salida de la placenta, ¿sí? El periodo llamado postplacentario, en el cual se va a dar toda la regresión de los cambios producidos en el embarazo. Es un periodo comprendido, como les decía, desde que salió la placenta hasta la completa regresión de las modificaciones gravídicas, tanto a nivel genital como sistémico. La duración aproximada, 45 a 60 días. Clásicamente se lo cataloga como 6 semanas. Las 6 semanas posparto, esa es la definición con la cual nos vamos a quedar, en la cual podemos dividir al puerperio como un puerperio inmediato, mediato o tardío. El puerperio inmediato son las primeras 24 horas, el puerperio inmediato de las 24 horas hasta los 10 días. Hay algunas bibliografías que lo ponen hasta los 7 días, pero nuestras guías lo ponen hasta los 10 días. Y el puerperio tardío hasta las 6 semanas posparto, ¿sí? ¿Por qué es importante esta división? Esta división es importante más que todo para definir cuáles son las patologías que yo voy a esperar encontrar en cada una de ellas. En el puerperio inmediato, pues va a estar cosas relacionadas inmediatamente con el parto. Un hematoma que se dé a nivel vaginal, un hematoma de herida quirúrgica, una hemorragia postparto, ¿no es cierto? Situaciones relacionadas directamente con el parto, un desgarro no suturado, algo que dentro de las primeras 24 horas nos dé problemas. El puerperio inmediato, al ser los 10 días siguientes, pues estas serían ya. Puede ser problemas hemorrágicos, pero ya en menor porcentaje. Y aquí van los problemas infecciosos, una endometritis, una mastitis, inclusive, aunque sería raro que dentro de los 10 días se dé, un absceso mamario. Y el puerperio tardío es pasado los 10 días. En esta yo ya no voy a pensar tanto en trastornos hemorrágicos, ¿sí? A menos que se dé una endometritis fuerte pasado los 10 días, ya no voy a pensar yo en eso. Ya no voy a pensar que se dé un hematoma que dure 10 días. Sería muy raro, no que no pase, pero ya más voy pensando en patologías infecciosas. Aquí sí la endometritis, la mastitis, absceso mamario, tromboflebitis séptica, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual dividimos. Obviamente, el puerperio inmediato va a ser donde más le vamos a prestar atención a la paciente, ¿sí? Donde más vamos a estar pendientes de los controles, ya que dentro de la época donde más muertes hay de mujeres en el periodo de embarazo, parto y puerperio, es en el puerperio inmediato, ¿sí? Es en la etapa donde se presenta la mayor cantidad de muertes maternas. Y dentro de nuestro hospital también, la mayoría de las muertes maternas se han dado en el puerperio, sea por hemorragia, sea por trastornos hipertensivos, han sido en el puerperio. ¿Cuáles son los cambios que vamos a encontrar a nivel de el puerperio? Pues uno, el más claro o el más fácil de encontrar es el útero. El útero está totalmente aumentado, pasó de pesar 80 gramos a pesar 1000 gramos, ¿sí? Está midiendo más o menos 25 a 30 centímetros y obviamente este va a ir descendiendo, ¿sí? En las primeras 24 horas tiene que estar a nivel infraumbilical, lo que hablamos, ¿no es cierto? El útero en O. Pero existen situaciones fisiológicas que pueden hacer que el útero esté más alto. Por ejemplo, era un bebito macrosómico, era un embarazo gemelar, era un embarazo triple, que hace unos días tuvimos un embarazo triple, era una paciente con miomatosis, era una gran multípara que pueden tener tranquilamente un útero en O más uno, O más dos, pero este útero puede estar tónico, no hay sangrado genital, no hay sospecha de que se quedaron restos, pues es normal, ¿sí? Pero siempre un útero sobre sobre el ombligo, pasadas las primeras 24 horas, nos tiene que indicar o nos tiene que alertar que puede estar pasando algo. Entonces, obviamente, le examino a la paciente y si tengo duda, una ecografía, ¿sí? Desciende de forma paulatina. Al 10.º día, en teoría ya debería ser intrapélvico. Entre el 10.º al 14.º, como máximo a los 14 días, ese útero ya tiene que estar bajo la sínfisis del pubis. Y eso es muy importante y esa es una de las situaciones que deben ustedes revisar cuando revisen a una paciente a los 8, 9, 10 días posparto.
que el útero ya esté cerca del hueco pélvico. O si le examinan pasado los 14 días, ya no se tiene que ser palpable tan fácilmente. Y ahí sí, si es que es palpable todavía, podría sospechar de que se quedaron restos, de que se quedaron membranas o de que tiene coágulos, que hay una subinvolución uterina y con esa excusa pues yo ya solicito una ecografía, ¿sí? El mecanismo por el cual se va disminuyendo el tamaño es la isquemia, ¿sí? El rato que las arterias espiraladas se encontraban perforando el miometrio, el rato que éstas se contraen, especialmente la capa media que forma como una red, cuyos vasos están en los huequitos de la red, pues esto va a producir isquemia y va a disminuir la cantidad de miocitos y por lo tanto, pues poco a poco va involucionando el útero de la paciente. A nivel del cérvix, el cuello del útero va a estar obviamente muy dilatado, adelgazado, puede tener ligeras laceraciones, todo parto puede producir microlaceraciones o desgarros. En algunos casos son desgarros más marcados como tal. Lo más importante que ustedes tienen que ver es que no haya sangrado, ¿sí? Ustedes revisan el cuello y si le ven lastimado al cuello, sangrando un poquito, no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando hay un desgarro del cuello que sangre, lo van a ver claramente, ¿sí? Es un sangrado continuo, es como haber cortado una arteria, ¿sí? Todo el tiempo está sangrando, pues obviamente hay que repararlo, ¿sí? Si es que no, pues este cuello poco a poco va a ir cerrándose, va a ir engrosándose y se estima de que hasta el 10.º día se va a cerrar el orificio cervical interno. Quiere decir que son los primeros días los críticos para evitar que asciendan bacterias de vagina hacia cervix. Entonces, recién al 10.º día el cuello se cierra. Si la paciente les pregunta, ¿cuándo puedo iniciar vida sexual activa? Las guías nos dicen, cuando la paciente esté en confianza, cuando la paciente se sienta cómoda, cuando la paciente ya no tenga loquios que incomoden, pero mínimo pasado el día 10. Porque si tienen relaciones antes del día 10 con el cuello abierto, pues obviamente más riesgo de infecciones. No está de más decirles eso a las pacientes. Uno no creería que a los 10 días de dar a luz van a tener relaciones, pero de todo se ha visto, ¿sí? Entonces, no está mal decirles, vea, lo mejor, el primer mes, de preferencia, no, porque es incómodo, porque es doloroso, porque todavía está con un útero que está involucionando, porque en la mucosa vaginal queda todavía con edema, con inflamación, pero si por cualquier razón quieren iniciar, pasado el 10.º día, ¿ya? Los loquios, en cambio, es la descamación de la parte de la capa funcional del endometrio que en el embarazo dejó de llamarse endometrio y se llama decidua, ¿sí? Esta decidua se va a ir desprendiendo de forma paulatina y nos va a ir mostrando lo que son los loquios. Normalmente en la primera semana suelen ser un aproximado de 1.000 gramos. No es recomendable o no nos sirve de nada pesar cuánto es solo lo que se han hecho estudios y se ha visto. Más o menos duran entre 15 a 21 días, quiere 2 a 3 semanas como máximo, y van teniendo un cambio como vemos aquí. Primero son hemáticos puros, sangre, la sangre tiene que ser una sangre oscura como el vino, ya que si es una sangre roja rutilante, no son loquios, puede ser un desgarro cervical, un desgarro vaginal o algo que quedó sangrando. Pero los loquios son rojo oscuro, rojo vinoso con coágulos, ¿sí? Esto generalmente dura 2 días. Luego se comienzan a hacer hemáticos, quiere decir ya no tienen esa tonalidad rojo tan claro, sino es un rojo más como mezclado ya con agua, ¿sí? Como que pintado un poquito más diluido. Esos serían los loquios aromáticos, que puede comenzar en el tercer o cuarto día, máximo hasta el 6.º día, ¿sí? Y a partir de la primera semana ya se comienzan a hacer cerosos. Igualmente se comienzan a hacer ya amarillentos como un líquido. Puede ser un poquito marrón también, porque todavía queda un poquito de sangre que tiene que ir bajando. No hay una normalidad de los loquios, ¿sí? Obviamente los loquios abundantes se lo van a ver, va a ser más que una menstruación, pero lo que sí, pasado el 7.º día, la primera semana, ya no tiene que ser hemáticos puros, ¿sí? Tiene que ser cero hemáticos tendiendo ya a ser serosos, ¿sí? Si es que no pasa eso, si es que la paciente llega y les dice, no, doctor, ya son 8 días y sigue sangre, sangre vivita, hay que revisar.
hay que hacer una ecografía, hay que hacer un especular y ver qué está pasando. Probablemente se quedaron restos de membranas y estos siguen sangrando. ¿Ya? Y lo importante también es que haya loquios, ¿sí? No es normal que no haya loquios. Acuérdense que la decidua tiene sí o sí que descamarse. Si es que no, pues esta decidua va a seguir descamándose, acumulándose dentro del útero y se forma algo llamado loquiometra. Lo que nosotros hablamos es hematometra, ¿sí? Se quedaron coágulos de sangre, que obviamente es decidua mezclada con la propia sangre que tenía que haber bajado. A nivel de la vagina, pues la vagina, al ser un órgano bastante noble, va a recuperar por completo las dimensiones que tenía después previo al embarazo. Desaparece de ciertos cambios como la coloración cianótica de la vulva, ¿sí? La restitución del perineo es rápida, realmente los músculos se regeneran muy bien. Lo que sí, los músculos del suelo perineal no tienen una recuperación completa, ¿sí? Las fibras que ya se rompieron durante el parto, con o sin desgarros, ya no tiene una recuperación completa, ¿sí? Y esto es debido a que no solo en el parto se rompieron, sino durante 9 meses, o bueno, durante los últimos 6 meses del embarazo, sufrieron o tuvieron que aguantar presiones cada vez con mayores a nivel abdominal. Y estos músculos se elongan, sus fibras se rompen, sus miocitos quedan más elongados y es por ello que a mayor número de hijos, sea por parto o por cesárea, mayor riesgo de tener luego incontinencias urinarias, prolapsos genitales, descenso de útero, etcétera. A nivel de la mama, pues otros cambios importantes es que la mama se convierte en un órgano que puede producir leche, ¿no es cierto? Tenemos la lactogénesis y la lactopoiesis. La lactogénesis, obviamente, es la producción de la leche, ¿sí? La producción de la leche puede comenzar desde antes de que nazca el bebé. Se da por la elevación de la prolactina, por lo cual esto estimula la producción de leche a nivel de los vacinos mamarios. Y la lactopoiesis, en cambio, se da por la oxitocina. Esta leche que se encuentra en los vacinos, viene la oxitocina, contrae las fibras musculares de esta zona y hace que la leche salga. La prolactina produce la leche, la oxitocina hace que la leche salga al exterior, ¿ya? Luego vamos a ver un poquito más de lactancia. ¿Qué cuidados hay que tener en el puerperio? Y estos ustedes saben a la memoria, no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí. La recuperación, las primeras 2 horas, 2 horas que son críticas, porque si hablamos de las complicaciones del puerperio inmediato, son estas 2 horas las que nos permiten detectar. Y ustedes han de ver, en estas 2 horas vemos que está taquicárdica, que está hipotensa, que hizo fiebre, que está con loquios abundantes, que se le dematizó la vulva. Todo vemos en esas 2 horas y realmente los que después van a Aro Sur han de ver en las próximas 16 horas del día son muy pocas las que tienen complicaciones importantes. Entonces, esas 2 horas son vitales, en las cuales hacemos control de signos vitales cada 15 minutos por 2 horas, la vigilancia del sangrado, ¿no es cierto? Ver que el útero esté contraído, dar masaje de útero. Si la paciente está con dolor, administrar analgésicos y lo que hacen los internos de neonatología, que es igual de importante, ayudar con el inicio de la lactancia, ¿sí? La lactancia ya vamos a ver todos los beneficios, pero algo que me importa muchísimo esas 2 primeras horas es que la paciente comience a generar oxitocina. La succión del bebé a nivel del pezón genera oxitocina y esa oxitocina me va a ayudar a que ese útero se mantenga contraído, no sangre e inclusive la oxitocina, en caso de que quedaron membranas, restos, hiciera muy poquito y estaban bastante, digamos, no están muy adheridos al útero, solo esa contracción puede hacer que ese poquito de restos se elimine y la paciente elimine esas poquitas membranas que se quedaron junto con los lóqueos. Entonces, es importante, fuera de todos los beneficios de la lactancia, el amamantamiento en estas 2 horas. Una vez que pasa, pues ya va a hospitalización, allá los controles de signos, si no hay ninguna patología, son cada 8 horas. Seguimos vigilando el dolor y el sangrado y la contracción uterina, pero ya no tan frecuentemente. Facilitamos la lactancia. Hay que hacer aseo genital, eso sí es importante, cada 8 horas, especialmente debido a que se acumulan loquios, debido a que las pacientes no es que están bañadas, debido a que las pacientes no se sabe en qué condiciones higiénicas vienen. Entonces, al menos el primer día, el aseo genital cada 8 horas con agua tibia. La alimentación, la paciente puede iniciar su alimentación inmediatamente
No es necesario que las 2 primeras horas no coma. Si inmediatamente la paciente después del parto puede comer una dieta general. Si es que es cesárea, allí sí se recomienda un ayuno de 6 horas, ¿sí? Ya hay estudios que muestran que el ayuno debería ser más corto, que se ha visto que iniciar alimentos líquidos, dieta líquida, sopitas, una coladita, algo que no tenga muy sólidos, ya a las 4 horas mejora muchísimo la motilidad intestinal, pero nosotros tenemos que regirnos a las guías. ¿Por qué? Porque si por mala suerte esa paciente le operaron, se perforaron el intestino y ustedes le dieron dieta a las 4 horas, es muy probable que con eso se termine de hacer el abdomen agudo y pongan la excusa, ah, fue porque comió muy pronto. Si es que es ya a las 6 horas, pues es muy probable que en esas 6 horas la paciente ya manifieste algún signo o síntoma relacionado con una perforación intestinal, pues y la dieta se difiera, ¿sí? Esa es la razón por la cual todavía seguimos dando a las 6 horas. La deambulación igual en el posparto inmediato puede ser inmediato, en el poscesárea se recomienda que mínimo 6 horas hasta el retiro de la sonda y la micción se tiene que vigilar en el parto, especialmente si hubieron desgarros ya que no es ni la primera ni la última vez de que cuando han reparado un desgarro se han suturado la uretra, ¿sí? Entonces hay que vigilar que orine nada más. Las indicaciones al alta se recomienda un reposo relativo, al menos de una semana, ¿sí? El hecho de de haber dado un parto vaginal, pues obviamente es un esfuerzo físico bastante fuerte para la paciente, donde perdió aproximadamente 300, 500 ml de sangre, donde fuera de eso tuvo o no tuvo desgarros a nivel de la zona genital donde existe una gran redistribución de volumen, ya que todo ese volumen ganado durante el embarazo se está redistribuyendo, está más eliminándose por la orina, se está haciendo un poquito más de tercer espacio, haciendo edema. Entonces, la primera semana se recomienda tener un reposo relativo, más aún si es cesárea. A todo lo que hemos hablado se le añade que la paciente tiene una incisión abdominal, que tiene una incisión uterina, ¿sí? Entonces, obviamente, todos esos tejidos tienen que estar a la menor tensión posible para tener la mejor cicatrización posible. Actividad física completa quiere decir hacer la misma actividad que hacía mínimo 6 semanas posparto, ¿sí? Posparto o poscesárea se recomienda mejor no iniciarlas. Igual, por los propios cambios del embarazo, aunque las pacientes posparto a partir de los 7 a 10 días ya pueden iniciar actividad física ligera. Las poscesáreas, eso sí, se recomienda mínimo las 6 semanas ya que necesitamos la cicatrización completa de la incisión. No hay alimentos contraindicados, sea parto o cesárea, no hay un solo alimento que esté contraindicado. Lo que sí, todos los alimentos sean bien cocidos y se recomienda no comer alimentos que causen distensión abdominal, que quiere decir la leche entera, los granos tiernos, la comida muy condimentada, los fritos, ya que estos van a causar distensión abdominal. Si de por sí el puerperio se caracteriza por un menor tránsito intestinal, más aún si es cesárea, y más aún si le añadimos estos alimentos, pues va a producir más molestias. Y también porque ciertos de estos alimentos pueden dar cólico también al bebé mediante la lactancia. Entonces se recomienda que estos alimentos se eviten, pero no están contraindicados. La abstinencia sexual, lo que yo les decía, se recomienda que se inicie cuando la paciente esté cómoda. De preferencia, recomendarles que mientras no pasen las 6 semanas, no hay apuro para iniciar la actividad sexual, pero si por alguna razón quieren iniciar, pasado el 10.º día mínimo, ¿sí? Para evitar infecciones. Vamos a dar analgésicos, ¿no es cierto? Por un periodo, según las guías, de 5 a 7 días. Nosotros generalmente mandamos por 3 a 5 días. El aseo genital solo con agua durante el baño. El apoyo a la lactancia es importante. Y en caso de cesárea, los puntos se tienen que retirar mínimo a los 8 días, máximo a los 15 días. Todo dependerá de, de cuándo puede venir la paciente, de cómo esté la herida y todo eso. Puede haber algunos casos en los cuales ustedes decidan dejar los hilos más tiempo, ¿sí? Ustedes vienen la paciente a los 13 días y le intentan retirar y ven que la herida como que todavía se abre. Eso es especialmente cuando son puntos sueltos. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no?
¿sabe qué? Le vamos a dar una semanita más y si en caso de que sean puntos sueltos, se pueden retirar ciertos puntos donde ya está cicatrizado y dejar los puntos donde todavía se ve un poquito de dehiscencia. Esa puede ser una estrategia para esta clase de incisiones. ¿Qué pasa si no se retiran los puntos pasados los 15 días? Pues obviamente al ser hilos de sutura, em, como es material artificial ajeno al cuerpo, más de riesgo de que estos sean un reservorio de bacterias y que causan infecciones. Aunque a veces ustedes, si han entrado a cesáreas, pacientes con cesáreas de hace 5 o 10 años, abrimos y encontramos los hilos que no les han podido sacar, puede pasar, ¿sí? Es simplemente un riesgo. Ha habido pacientes que han vuelto al mes todavía con los puntos y esa herida está belleza, ¿sí? Pero ya es un riesgo, así que entre 8 a 15 días. Es en cuanto a las indicaciones del puerperio normal. Vamos a hablar un poquito de la lactancia materna, pues obviamente la lactancia es un aspecto que ustedes tienen que saber manejarlo, saber incentivarlo, ya que la lactancia ya se convirtió ahorita en un derecho, tanto para la madre como para el recién nacido. Madre y bebé, tienen el derecho de saber que es el mejor alimento, tienen el derecho de que el médico les incentive la lactancia, tienen el derecho de que no haya ninguna persona que interrumpa o interfiera con la lactancia materna. Se habla que la leche materna es una leche viva que se adapta a las necesidades del recién nacido. Se han hecho estudios de leche materna en bebitos que nacieron prematuros, en bebitos que nacieron a término, en bebitos que nacieron postmaduros y se ve que la leche materna de estas tres mujeres es completamente diferente. Inclusive en bebitos con bajo peso, se ve que la leche cambia, ¿sí? No se sabe por qué mecanismos. A veces hablan de la fuerza de la succión del bebé, a veces hablan de incluso la cantidad de fuerza que tiene que hacer la madre para cargarle al bebé. Todo esto hace que la leche cambie y, por ejemplo, bebitos con bajo peso tienen más cantidad de proteínas, más cantidad de grasa. Bebitos con sobrepeso tiene igual cantidad de proteínas, pero con menos cantidad de grasa y menos cantidad de glucosa. Entonces, es el alimento perfecto para el recién nacido, ¿sí? La lactancia materna es importante, tiene un impacto de que ya se ha demostrado que puede llegar hasta la vida adulta y tiene unos beneficios que van más allá de ser un alimento y van más allá de solo ser para el bebé, ¿no es cierto? Hablábamos de las fases de la lactancia. La lactogénesis lo vamos a dividir en tres fases. La primera fase generalmente es hacia el final del embarazo, puede pasar antes. Hay mamitas que desde los 5 o 6 meses comienzan a tener ya salida de leche. Generalmente los altos niveles de progesterona inhiben la producción de leche, pero este mecanismo a veces no es 100% efectivo y puede haber un poco de producción de leche, más aún si hay estimulación de los pezones que hacen que esa poca secreción de leche salga, ¿sí? Esa es la primera fase. La segunda fase, pues aquí los niveles de progesterona caen. La placenta que producía progesterona, pues ya salió con el alumbramiento. Y es aquí donde el lactógeno placentario y perdón, donde la prolactina tiene sus niveles más altos para estimular la producción de leche. Perdón. A las 30 o 40 horas después del parto es cuando comienza ya realmente a haber una producción importante de leche. Van a ver que el primero hasta el segundo día la mamita solo ve o nota que salen gotitas, sale bien poquito, ¿sí? Y en la mayoría de los casos es lo suficiente para las necesidades del bebé. En las 30 a 40 horas es cuando recién vemos esa fase 2 en la cual las hormonas comienzan a actuar y la prolactina comienza la producción de leche y la oxitocina comienza a sacar la leche. La fase 3, esta en cambio necesita sí o sí la succión del bebé, ¿sí? Cuando hay mamitas que suspenden la lactancia por cualquier razón, porque trabajan, porque dicen no me sale mucha leche, se quedan solo en fase 2. En cambio, cuando la succión del bebé estimula la producción de leche y la salida de esta leche, vamos a la fase 3 donde la producción de leche es más sólida, ¿sí?
Y aquí también se produce algo que se llama el factor inhibidor de la lactancia. Es reducir la síntesis de leche ya cuando el seno está lleno. Pero cuando este se vacía, este factor inhibidor se elimina en la leche y nuevamente hay producción de leche. ¿Sí? Esto ya hablamos, ¿ya? Entonces, esta es la composición de la leche materna, ¿sí? No es importante saber ah, todo lo que hay que saber es que hay, obviamente es proteínas, hay vitaminas, hay lípidos, hay minerales y a diferencia de la leche de fórmula o la leche de cualquier otra animal, de vaca, de cabra, etcétera, nunca va a tener la nivel de células y los niveles de inmunoglobulinas que solo tiene la leche materna, ¿sí? La lactancia pues va a tener varios beneficios, ¿sí? Ya eso debemos saber de memoria desde pediatría. Para el bebé es el alimento perfecto, contiene la cantidad ideal de nutrientes, protege de infecciones, ¿no es cierto? O sea, ya con lo del examen que repetíamos, ¿no es cierto? Diarrea, neumonía, otitis media, desnutrición, obesidad. Sabemos que nos va a proteger de ciertas infecciones por fortalecer el sistema inmunológico. Es fácil de digerir, para el bebé es lo más fácil de digerir. Está en la temperatura ideal, está en la condición ideal, está estéril para el bebé, ¿sí? Tiene las condiciones para absorberse de la mejor manera a nivel intestinal y el hecho de que el bebé tenga ese estímulo de succionar, pues desarrolla o aumenta su desarrollo psicomotor, social e intelectual. ¿Sí? Se ha demostrado protección contra todas estas enfermedades, esto sí ya está demostrado, entonces, muchos beneficios que se representan incluso en la edad adulta. Existe también evidencia en el desarrollo cognitivo. Se ha visto que existe incluso diferencias en el coeficiente intelectual de personas que en su infancia, en su niñez, fueron amamantados con leche materna o tuvieron leche de fórmula. Mejor agudeza visual, mejor desarrollo cognitivo, menor riesgo de maltrato, ¿no es cierto? Y estos efectos persisten a lo largo de la vida. A nivel de los beneficios para la mamá, importante el beneficio, 7 veces menor riesgo de cáncer de mama, ¿sí? Ya solo con esto está ganada la lactancia. Las mujeres que nunca han dado de amamantar tienen células a nivel de su mama, las células glandulares con una mitosis incompleta, no son muchas veces estables y es por lo tanto que tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Mientras que una mujer que amamantó, estas células tuvieron que completar su mitosis, tuvieron que completar su maduración y son genéticamente más estables. Disminuye la incidencia de depresión postparto, patología que está muy infradiagnosticada, ¿sí? El blues postparto, la depresión postparto, lamentablemente no se toma mucho en consideración, ni siquiera cuando pedimos interconsulta psicología, lo que hacen es obviamente una asesoría, probablemente hagan uno un diagnóstico, pero se está viendo muchos casos en los cuales no se está encontrando, pues y esto obviamente va a producir problemas a nivel familiar y a nivel del manejo del recién nacido. Entonces, con la lactancia vamos a disminuir esta patología. Es gratis, la paciente no tiene que gastar un centavo en dar de lactar. Disminuye en sagrado posparto, lo que ya hablábamos, ¿no es cierto? Y mientras está dando de lactar, si no tiene ningún otro método anticonceptivo, en teoría disminuye la probabilidad de embarazo. Ya vamos a coger un poquito con pinzas esto cuando veamos anticoncepción. Beneficios, disminución también del cáncer de ovario, disminución del riesgos de fracturas a nivel de la menopausia y beneficios para la sociedad. Pues obviamente si tenemos niños que se enferman menos, madres no faltan al trabajo, menos ausentismo laboral, menos uso de emergencias pediátricas, ya que el bebé no se enferma igual que los bebitos que usan fórmula. Si no usamos fórmula, menos desechos, ¿no es cierto? Menos basura y beneficios económicos, pues que la familia no tiene que gastar para dar de comer a su nuevo bebé. Hablamos que las leches de fórmula, bueno, los que rotaron pediatría deben saber que más o menos una buena leche de fórmula está entre los 27 a $35, cosa que tienen que comprar cada semana para más o menos tener las medidas ideales que se tienen que dar. Y para una persona que gana el básico, imposible gastar $35, $40 cada semana.
¿Ya? Esto siempre les van a preguntar en todo lado. Los 10 pasos para una lactancia exitosa, eso está pegado en todo centro de salud a la cual yo he ido y en la cual realmente sí se cumple en nuestro medio, ¿sí? Disponer de cada establecimiento de salud una política estricta de la lactancia. En todo establecimiento lo hay. Capacitar a todo el personal acerca de lactancia, se lo hace. Lamentablemente la capacitación es incompleta. A veces solo capacitamos a la enfermera, al médico, al interno, si se puede al auxiliar, pero en realidad todos tendrían que estar capacitados. El de farmacia, el guardia, el de limpieza, todos deberían tener una capacitación básica, ya que no se necesita tener conocimientos de medicina para decirle, señora, cójale a su bebé, señora, haga esto, señora, le salieron grietas, pues no le deje de lactar, etcétera. ¿Sí? Informar a las embarazadas de los beneficios de la lactancia es el deber de todos. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia, lo hacemos dentro de la primera media hora del parto, el apego precoz, ¿no es cierto? Y que tanto nos molestan las autoridades que hagamos, pues tiene su importancia y tienen sus razones de estimular el apego precoz. Mostrar a las madres cómo amamantar y cómo mantener la lactancia, por más que sea una mamá que ya va por su séptimo hijo. Tranquilamente puede ser que con los 6 nunca supo cómo dar de lactar. No hay que decir, ah, no, ella ya es multípara, déjale nomás. Si está haciendo mal, o ustedes tienen que vigilar, si es que hace algo mal, explicarle, indicarle. Tal vez tuvo la mala suerte de ir 6 veces a dar a luz en un lugar donde nadie le paró bola, ¿sí? Que ustedes sean la séptima persona que dijo, sí, mire señora, está haciendo mal, tal vez por eso le den grietitas del pezón, cójale así, ¿no es cierto? No dar a los recién nacidos nada que no sea leche materna, lo cumplimos, obviamente va a haber ciertas excepciones que ya vamos a ver. Facilitar permanecer a la madre y a los hijos las 24 horas. Tratamos de hacerlo. Sí, lamentablemente hay situaciones en las cuales no se puede. Si la mamita ingresa a UCI, por ejemplo, no vamos a llevarle al bebé a UCI todo el tiempo, pero en el 90% de los casos sin complicaciones, pues se mantiene eso. Amamantar a libre demanda, no dar chupones ni biberones y fomentar grupos de apoyo a lactancia, que eso incluso en nuestro hospital lo tenemos, ¿ya? Esto solo para poner las diferencias entre la leche, el calostro, leche madura, leche de vaca, pues hay muchas diferencias, especialmente calóricas, en las cuales tenemos que la leche de vaca es mucho más hipercalórica y generalmente no tiene la misma cantidad de proteínas y todos los cambios que hemos visto. Igualmente con la leche de fórmula, tiene generalmente más energía, generalmente tratan de compensar con más proteínas, con más grasa, ya que estas grasas y estas proteínas no se absorben con igual facilidad que las proteínas propias de la leche materna, leche humana. ¿Ya? Las posiciones de amamantamiento, esto ya con el examen saben mejor que yo, vamos a pasar rapidísimo, ¿no es cierto? La de acostado de lado, la clásica, ¿no es cierto? En la cual el bebé está cerca y frente al fecho, la mamita está con una mano en forma de C, donde se encuentra la boca bien abierta, el labio inferior revertido, con sonidos de succión y deglución, etcétera, ¿ya? Este en forma de canasto, ¿sí? Es lo contrario, en el cual el bebito se le pone una almohada y el bebito está con las piernas hacia la espalda de la paciente. Este, por ejemplo, está recomendado en cuando hay cesáreas, por ejemplo, hay un poquito de dolor, cuando hay grietas del pezón. Cambiar de posición y que la fuerza de la succión con la lengua sea en la parte lateral y no en la parte inferior, pues puede ser más cómodo para la paciente si tiene grietas, porque generalmente se presentan en la parte inferior o en la parte superior. Y esa es la posición ideal cuando tienen gemelos, ¿sí? Ponen un gemelo a un lado, un gemelo al otro lado y ambos pueden amamantar. La posición en caballito, pues esto también ayuda cuando hay grietas del pezón, pero su principal importancia es cuando existe bebitos con fisuras palatinas. Obviamente en los casos en los cuales sí está indicado la lactancia, porque si es que no, hay biberones con chupones especiales para estos bebés para evitar que haya paso hasta la vía respiratoria. Pero si es que no es el caso, esta es la posición ideal. En mamitas que tengan senos muy grandes, también es esta la posición ideal, ¿sí? Y la de lado puede ser cuando la paciente está muy cansada, como ustedes ven, la mayoría del puerperio. Está bien, es una posición recomendada, ¿sí? En la cual mamá y bebé ambos están de ladito y
Ayuda mucho, especialmente en casos de pacientes que están preclámpticas, que están en cesárea inmediato, en los cuales todavía están con sonda o están todavía con muchas molestias. Entonces, esta posición ayuda. ¿Sí? La conservación de la leche, esto ustedes también ya saben, por las normas de SAMI, la leche se puede conservar hasta un máximo de 3 meses, ¿sí? A temperatura ambiente, 12 horas. Quiere decir que si la paciente se extrae la leche en la mañana y va a trabajar, esta leche tranquilamente nos puede servir hasta 12 horas. Si a esa leche la refrigero, hasta 3 días. Si a esa leche la congelo, pero en un refrigerador que tiene solo de una puerta, quiere decir que el rato que yo abro, obviamente la temperatura cambia 14 días. Y si tengo un congelador de 2 puertas en los cuales el rato que yo abra tengo la otra puerta que impide que salga o impide que cambie mucho la temperatura, hasta 3 meses. ¿Sí? Recomendaciones que esto ya hemos visto en el examen. Vamos a calentar la leche a baño María, tiene que estar en un frasco de vidrio estéril, con tapa estéril. No, una vez descongelada no se debe volver a congelar y la alimentación tiene que ser con cuchara, ¿no es cierto? ¿Qué contraindicaciones tenemos para la lactancia? Pues tenemos contraindicaciones absolutas en las cuales no se tiene que dar por nada del mundo leche a los bebés dentro de las condiciones fetales, pues sería bebitos con galactosemia, bebitos con enfermedad de orina de jarabe de arce y con fenilcetonuria. Estas patologías generalmente se diagnostican con el tamizaje neonatal y o se sospecharán o los pediatras sospecharán cuando existan trastornos diarreicos o diarreas hemorrágicas o en caso de en los primeros días de vida, ¿sí? Afectaciones maternas que están contraindicadas. Las pacientes VIH positivo, contraindicado 100%, así tengan carga viral indetectable, está 100% contraindicado la lactancia, ¿sí? No pueden dar. Y es muy importante la asesoría durante todo el embarazo, porque la paciente puede saberlo, pero de ahí viene la abuelita, viene la tía, viene la suegra, y le dice, no, dale de comer si está con hambre, ¿qué ha de pasar nada si a vos no te pasó? O no te dijeron que ya estabas curado y que por eso no necesitabas tratamiento o te cambiaron a una sola pastilla. No, tienen que saber. Mamitas con herpes tipo 1 o tipo 2, pues obviamente solo en caso de tener lesiones en el pecho no lo van a dar por obvias razones. En pacientes que tengan ciertas medicaciones, como el uso de antiepilépticos, opioides, puede producir un poquito de mareo y depresión. Aquí la lactancia se podría suspender temporalmente, dependiendo de la medicación. Por ejemplo, si están pacientes o inclusive ustedes donde ven los pacientes por cesárea, dejamos tramadol cada 8 horas. Eso sí puede producir sedación, ¿sí? No, está demostrado que puede producir sedación. A menos que no tengamos otra alternativa, ya en el hospital ya no estamos dando opioides, ya que puede pasar a la leche materna. Mamitas que estén con quimioterapia, ni qué decir, o que tengan tratamientos con yodo, em, también puede producir trastornos, ¿sí? Y situaciones en las cuales tengamos que dar, y ya no podemos garantizar una lactancia exclusiva, y nos toca compensar con lactancia artificial, pues los bebitos con muy bajo peso al nacer, bebitos prematuros, bebitos que tengan hipoglicemia por ser prematuros, por ser pequeños, o porque tuvieron una hipoxia o una isquemia durante el parto, pueden necesitar. Es por eso que los internos de pediatría están pendientes de la glicemia y si que esta es menor a lo esperado, ya inmediatamente piden leche complementaria. Lo bueno de nuestro hospital es que tenemos banco de leche, que continuamos con la leche natural y evitamos cualquier situación, pero va a haber casos en los cuales lamentablemente nos toque usar la leche artificial, que para eso están, para esos casos en los cuales no se puede continuar con lactancia natural. ¿Sí? Ahora, una vez que ustedes ya tienen a la paciente posparto, y si la paciente quiere o no planea embarazarse, que sería lo más recomendable, tenemos que dar asesoría de planificación familiar, ¿sí? Esto va a prevenir, primero, embarazos no planificados, segundo, intergenésicos muy cortos y al menos los 12 primeros meses sí o sí se recomienda dar anticoncepción,
¿sí? La OMS tiene un manual de criterios de elegibilidad, que el último es del 2015, nos vamos a seguir basando en eso porque no ha cambiado nada, en los cuales tenemos los anticonceptivos de primera, segunda y tercera elección, ¿sí? Los anticonceptivos de primera elección, como temporales, ¿sí? Está la menorrea de la lactancia, el método de barrera y el dispositivo intrauterino, ¿sí? Y como recomendado, si es que ya no desea ningún bebé, la ligadura, ¿no es cierto? De segunda elección está lo que estamos mandando, ¿no es cierto? Los anticonceptivos progestágenos solos, sea las tabletas que mandamos, ¿sí? De levonorgestrel, o sea, los implantes, que es etonorgestrel. Y como última elección, los anticonceptivos orales combinados, que tiene que decir que tienen derivados estrogénicos y derivados progestágenos. Hablando de la menorrea de la lactancia, pues se tiene todavía la creencia, y digo esto creencia porque ya van a ver que no es tan real, de que mientras estás dando de lactar los primeros 6 meses, mientras sea lactancia exclusiva, no te puedes embarazar. Y sí, probablemente en la mayoría de los casos sea. Pero para ser 98% efectiva, tiene que cumplirse tres condiciones. Uno, que estar dentro de los 6 meses posparto, se puede cumplir fácilmente. Dos, que sea lactancia exclusiva y a libre demanda, noche y día, más difícil de cumplir, porque obviamente las mamitas ya entran al ámbito laboral, ya no es que la mamá antes se quedaba cuidando al guagua no, 2, 3 años metida en la casa. Ahorita las mamás también salen a trabajar, salen a estudiar, ya no es esa creencia antigua. Y tres, el intervalo entre tomas nunca puede ser más de 6 horas. ¿Sí? Entonces ahí sí ya se hace mucho más difícil. Condiciones de trabajo, muchas personas tienen uno o dos trabajos, el control del hogar y todo eso, va a hacer que ya no se pueda garantizar que el intervalo entre tomas sea menos de 6 horas. Entonces, si ya no podemos cumplir esta condición, la efectividad de la lactancia como anticonceptivo disminuye. Ya no se puede recomendar como método anticonceptivo. Es por ello que ustedes han de ver a todas las pacientes que dan a luz en nuestro hospital, les damos asesoría de anticoncepción y les impulsamos a que vayan con algún método anticonceptivo. Y si es que no, les hacemos firmar en la historia clínica, porque quién sabe, viene embarazada a los 3, 4 meses, se complica, se muere y van a decir, esta paciente dio a luz en su hospital y ustedes no hicieron nada, ¿sí? Cuando ya se sabe que la planificación familiar es una o es la mejor estrategia para disminuir la muerte materna. No hay mejor estrategia que tener sangre en el hospital, que tener equipo capacitado, que tener el ROTEM. Nada de eso supera a que la paciente que ya no quería tener bebés no se embarace, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las ventajas de la menorrea de la lactancia? Pues obviamente es natural, no interfiere con el coito, promueve la lactancia, no tiene efectos adversos, pero la mayor desventaja es que es imposible de cumplir los criterios por la situación laboral, ¿sí? Y obviamente si no se usa medicamento de barrera, perdón, anticonceptivo de barrera, no nos va a proteger de ninguna ETS y pacientes con contraindicación a la lactancia, como pacientes con VIH, no lo pueden usar. Tenemos el método de barrera. Este método es bueno porque aparte de ser anticonceptivo, nos previene de cualquier enfermedad de transmisión sexual. La desventaja es que con el uso continuo disminuye su eficacia, requiere de su correcta aplicación y requiere aceptación de la pareja. Pues puede ser que para la pareja, si es un conflicto, tener que estar usando, estando ya en una relación de pareja, siendo una sola pareja, se puede complicar el hecho de que tener que usar en toda relación sexual. El preservativo femenino, iguales ventajas y desventajas que el masculino. Una desventaja adicional es de que requiere adiestramiento para su uso. No es común que se use el preservativo femenino, al menos en nuestro medio, es más común en Europa. El diafragma, este solo lo voy a mencionar, no está recomendado. Lamentablemente tiene baja efectividad. Bueno, tiene efectividad buena. No es efectividad muy buena como el resto que hemos visto y se tiene que usar muchas veces con otro método como espermicidas, etcétera. Entonces no es un buen método. Solo los menciono aquí porque está. Ahora, el dispositivo intrauterino
es un buen método anticonceptivo, está como uno de los mejores. ¿Por qué? Porque puede insertarse inmediatamente después del parto, inmediatamente después del posaborto o a partir de la sexta semana del posparto. Puede ser anticonceptivo solo una té de cobre, té de oro, té de plata o puede acompañarse con liberador de hormonas, que es el Mirena. Las ventajas, pues obviamente puede insertarse inmediatamente, no interfiere con la lactancia, no interfiere con las relaciones sexuales, asegura una anticoncepción inmediata y asegura una anticoncepción prolongada. El que menos dura de todos ellos es 5 años. Entonces, con eso menos estamos garantizando que la paciente por 5 años va a estar con anticoncepción. Las desventajas es si es que se pone en el posparto inmediato, existe más riesgo de que se salga esa T. Sí, pero si ustedes tienen una paciente gran multípara, que no quiere ligarse, que no quiere hormonas, pero que les acepta la T, esta tasa de expulsión preferible a que no se cuide y vuelva embarazada. Puede ser una opción, ¿sí? Puede producir cambios menstruales, sí, a veces puede producir un poquito de sangrado y no protege con las ETS. Y lo que sí usamos, la anticoncepción hormonal. Estas siempre van a ser de segunda elección. ¿Por qué? Porque la anticoncepción hormonal en el puerperio se recomienda el uso de anticonceptivos orales solo con progestágeno. Los anticonceptivos orales solo con progestágeno, obviamente, tienen solo un mecanismo, que es el progestágeno. Entonces son un poquito menos efectivos que los anticonceptivos combinados. Otra cosa, los anticonceptivos que solo tienen progestágeno tienen mucho más riesgo de fallar si es que no se toman a la misma hora, ¿sí? Por ejemplo, la paciente dice, yo me tomo todos los días el anticonceptivo a las 7 de la mañana, pero unos 2 días me olvidé y me tomé a las 7 de la noche. Un olvido de más de 4 horas en estos, ya hay riesgo de embarazo, ¿sí? Ese es el problema de los anticonceptivos solos. Pero si la paciente, a la par que está usando anticonceptivos solos, se encuentra con lactancia exclusiva, su efectividad es equiparable a los anticonceptivos combinados, ¿ya? ¿Están recomendados en la lactancia? Iniciar a los 21 días posparto, se continúan sin descanso, generalmente vienen tabletas de 28 o de 35 y tienen que tomarse todos los días. La efectividad anticonceptiva se logra a los 14 días. Su efectividad disminuye, lo que hablábamos, cuando la lactancia deja de ser exclusiva. Si se olvida una píldora, ya es preservativo por 14 días. Y el margen de olvido es 3 horas, máximo 4 horas. Entonces, ese es el gran problema de los anticonceptivos que tienen solo progestágeno. Al tener solo un mecanismo o un hormona anticonceptiva que tiene varios mecanismos, sí sí disminuye su eficacia en caso de olvido. ¿Qué medicamentos tenemos en nuestro medio? Pues tenemos el Nervonorgestrel. Este es el que tenemos en nuestro medio, ¿sí? El Microlut es el que hay en el hospital, es de Nervonorgestrel de 0,03 miligramos. Comercialmente, ¿cuál es una opción recomendable con menos em, riesgo de presentar spotting? El Desogestrel, que es el Carmín, que es el Ceracet. Ah, justo me están llamando. Ya. Y dentro de los anticonceptivos inyectables, se podría usar Depo-Provera, pero no se recomienda. Por dos razones. Uno, sus efectos adversos puede causar calores, sudores. Y segundo, sí se ha demostrado que su uso en la lactancia puede disminuir la mineral ósea. Estos solo los menciono aquí, estos no vamos a usar, ¿sí? Los anticonceptivos orales combinados, en cambio, estos son de tercera elección. ¿Por qué? Uno, bueno, porque tienen estrógenos. Los estrógenos pueden aumentar el riesgo trombótico y de por sí el puerperio es un estado de hipercoagulabilidad, pues mucho mayor si es que estamos usando medicamentos que nos aumenten el riesgo trombótico, ¿sí? Los anticonceptivos también se han, se han visto que pueden interferir en la producción de leche. Ahora,
no hay estudios claros como tal, ¿sí? Hay estudios bastante pequeños que se han demostrado que el uso de estrógenos en la lactancia puede disminuir la cantidad de leche y disminuir el tiempo total de lactancia, ¿sí? Por esas dos razones es que los anticonceptivos orales combinados están como de tercera elección, ¿sí? Teniendo una gran batería de otros anticonceptivos cuyos tienen menos riesgo, menos interferencia con la lactancia, pues obviamente no me puedo imaginar un caso, a menos que sea por preferencia de la paciente, en la cual lo único que podamos usar sean anticonceptivos orales combinados. Esto nos dice Esto nos dice los criterios de elegibilidad de la OMS, en la cual podemos ver que los anticonceptivos, de acuerdo a cuándo están recomendados, y vemos que el que más usamos nosotros, que es el implante, siempre está de primera elección, como primera elección como tal, ¿sí? Y siendo los anticonceptivos orales combinados, no van a estar nunca recomendados, a menos que sea una mujer que no está amamantando pasado los 48, los 42 días postparto, ¿sí? Ahora, una vez que hemos visto el puerperio normal, vamos a hablar un poquito acerca de ciertas complicaciones que se pueden dar en el puerperio. En el puerperio, una de las más que más van a ver y que lamentablemente estamos teniendo más casos en nuestro medio es la endometritis puerperal. La endometritis puerperal es la infección a nivel de la decidua basal, de la decidua que quedó a nivel uterino, ¿sí? El hecho de que haya una infección quiere decir que se produjo un escenario en el cual no solo ascendieron bacterias a nivel decidual, a nivel uterino, sino que se dio el escenario para que estas bacterias logren crecer y logren infectar, ¿sí? Es más común, mucho más común en cesárea, porque estamos cortando el útero, estamos llevando microorganismos hacia adentro del útero. Ustedes han de ver en las cesáreas, metemos la mano, limpiamos el útero y ¿qué más? Suturamos, dejamos material artificial, que todo eso puede ser el escenario perfecto para que se dé una infección. En sus formas graves pueden provocar peritonitis, absceso intraperitoneal, intraabdominal, perdón, y sepsis, y en los casos mucho más raros, pues una necrosis uterina, debido a que la inflamación es tal que se producen trombosis a nivel de la circulación uterina, y hemos tenido incluso un caso en el hospital en el cual tocó hacer histerectomía porque ese útero ya estaba totalmente necrosado. La infección generalmente es polimicrobiana. Está grupos de aerobios y anaerobios del tracto genital inferior. Tenemos estreptococo, estafilococo, Klebsiella, bacteroides, Clostridium. Es polimicrobiana. Y al uno saber que es polimicrobiana, directamente ya podemos saber de qué. No me sirve de nada los cultivos. Ustedes han de ver en ninguna endometritis decimos, tomemos una muestra y mandemos al laboratorio, ¿no? Porque me va a salir una gran cantidad de bacterias. Y al decir que es polimicrobiana, directamente yo ya sé que el tratamiento no va a ir enfocado a un microorganismo, sino va a ser un tratamiento que cubra tanto aerobios como anaerobios. Tenemos ciertos factores de riesgo y el factor principal va a ser la cesárea, sí o sí. Más aún si fue una cesárea ya con trabajo de parto, a diferencia de haber sido una cesárea programada, ¿sí? Entonces, son esas pacientes que estuvieron en una labor de parto y se decidió cesárea las que van a tener riesgo. Si a eso le sumamos que ya de por sí tenía diagnóstico de coriamnionitis, una labor de parto prolongado, ruptura prolongada de membranas, múltiples tactos vaginales, extracción manual de placenta, pues todo eso se va sumando para que se produzca una infección a nivel del adhesivo. Entonces, básicamente, factores de riesgo son situaciones en las cuales se lleven bacterias al útero, la cesárea, extracción de manual de placenta, múltiples tactos vaginales, situaciones en las cuales disminuya la inmunidad o la capacidad
de contrarrestar estos microorganismos, pues aquí puede ser la diabetes mellitus, la desnutrición materna, la infección por VIH y situaciones en las cuales tengamos bacterias ajenas a la flora, pues aquí está la colonización por estreptococo del grupo B, colonización por el estreptococo agalactea, Escherichia coli, etcétera, pues son estas situaciones en las cuales vamos a hacer que haya probabilidad de una endometritis. La patogénesis, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Tiene que haber un escenario ideal, tiene que haber ascendido bacterias, estas bacterias tienen que tener una forma de mantenerse y crecer, así que otro factor de riesgo importante es que se quede tejido, sea pedazos de placenta, sea pedazos de membranas, este tejido desvitalizado, este tejido necrótico, produce el escenario ideal em, para que estos microorganismos comiencen a crecer y tengan el medio para producir una infección. El cuadro clínico, aquí tenemos la triada, que es fiebre, sensibilidad uterina anormal y loquios de mal olor. Son la triada que vamos a tener. Fiebre, hablando de una temperatura mayor a 38 grados centígrados, tomada en dos ocasiones con una diferencia de 15 a 30 minutos. No es que la paciente me llegó, le vi que está con 38 y le doy paracetamol. No. Yo debería comprobar esa temperatura, hacerla pasar, que se cambie, se ponga una bata y volver a tomarla, ¿sí? O una temperatura sola mayor a 39. Si ya viene con 39, definitivamente es fiebre. Pero esas temperaturas entre 38 a 39 pueden no ser reales. Ustedes saben que los termómetros que tenemos no son los más adecuados, no es que sean los de última tecnología, generalmente son los de marca Patito de la farmacia que cada uno tenemos por ahí. Entonces, al menos antes de catalogar a una paciente como una endometritis, verifiquemos que sí sea fiebre. La sensibilidad uterina normal, pues es un dolor uterino, sea que ustedes lo palpen el útero, ¿sí? Que lo toquen el abdomen o que le hagan un tacto y toquen el cuello del útero e indirectamente el útero y se produzca un dolor exagerado en relación con la fuerza con la que hacen. Ustedes tocan el útero suave, pero la paciente lo siente como dolor. ¿Sí? No es que yo cojo y aplasto durísimo el útero y le duele. Toda paciente le va a doler, ¿sí? Pero que haya una respuesta exagerada al estímulo que ustedes están provocando, eso es sensibilidad uterina anormal. Y loquios de mal olor, pues obviamente secreción, sangrado de muy mal olor. A veces hay pacientes que pueden venir con fiebre por una amigdalitis y con una vaginosis. Y ustedes dicen, ah, fiebre más loquios de mal olor, endometritis. Se tiene que buscar otras causas de esa fiebre, ¿sí? Se tiene que investigar bien, se tiene que verificar antes de colocarle antibióticos. Ya que si es una amigdalitis, es una penicilina de la casa, si es una endometritis, la paciente tiene que ingresar, tener antibióticos muy fuertes, quedarse 4 o 5 días hospitalizada. Entonces, es importante definir o que la paciente tenga criterios claros de endometritis, ¿ya? Otros hallazgos, pues obviamente puede ser los relacionados con una infección, escalofríos, dolor de cabeza, anorexia, malestar general. Puede haber un útero más blando, más suave y subinvolucionado, ¿sí? Que quiere decir que está más alto de lo normal. Lo que hablábamos del útero entre los 7 y 10 días ya tiene que estar infrapélvico, pero ustedes lo ven a los 4 días y todavía está el útero en O. Cuando sabemos que el útero cada día desciende 1 a 2 centímetros desde el ombligo para abajo o la paciente viene a los 5 días sangrando, son signos clínicos ya menores, pero que nos pueden o que están dentro del cuadro clínico de endometritis. Exámenes complementarios, vamos a pedir una biometría hemática, ¿no es cierto? Los leucocitos pueden estar elevados en el puerperio inmediato, inclusive dentro de las primeras 24 horas pueden llegar hasta 30.000, pero básicamente pasadas las 24 horas vamos a hablar que pasado los 15.000, ya es patológico, ¿sí? Si es que es en el puerperio inmediato, no es valorable. Ustedes, los que rotan en Aro Sur, han de ver pacientes con leucos de 17, 18.000, que se les manda a la casa, porque no es algo valorable por lo pronto, pero si ya supera los 17, los 16.000 que hablábamos, si es bueno o si es prudente verificar que esté todo bien y obviamente evidenciar que no haya ninguna situación, ¿sí? El tratamiento, pues el tratamiento tiene que ser antibióticos de amplio espectro y sí o sí
verificar que el útero no tenga restos de membranas o restos de coágulos o incluso una piometra, que sería que se acumule pus en el útero, ya que dentro del tratamiento también estaría la evacuación uterina. ¿Sí? El esquema antibiótico es clindamicina más gentamicina, clindamicina 900 miligramos cada 8 horas y gentamicina facilito, una dosis de 5 miligramos por kilo cada día. Intravenoso, mínimo 2 días o hasta 24 horas que la paciente no esté con fiebre. Pasado eso, vamos a dar amoxicilina con ácido clavulánico, 850 cada 8 horas por 10 días en total. ¿Sí? Si es que la paciente fuera de esto, con Clindigenta, tuvo alguna intervención, por ejemplo, tuvo que hacerse una revisión, tuvo que abrirse la incisión de la cesárea porque hubo un absceso pélvico, generalmente se le añade también ampicilina. ¿Sí? La prevención es corregir todos los factores de riesgo, quiere decir hacer tamizaje del estreptococo beta-hemolítico del grupo B, disminuir los tactos vaginales repetitivos, profilaxis antibiótica en caso de ruptura y en caso de cesárea, que hablamos que es el factor más importante, pues el antibiótico que damos a todas. Cuando decimos premedíquenle a la paciente, pues dentro de ellos está la cefazolina. En mujeres que tengan vaginosis bacteriana, obviamente dar el tratamiento. A veces ya desde abajo nos dicen paciente por clínica con vaginosis. Nuestro deber es verificar que se cumple el tratamiento, evitar la extracción placentaria manual, no meter las manos, aunque lamentablemente lo seguimos haciendo, y yo me incluyo de meter los dedos para sacar alguna membranita o algo, pues eso sí está aumentando el riesgo, ¿sí? Obviamente es individualizado a cada paciente, pero por nada del mundo se puede meter la mano y sacar la placenta a menos que sea necesario, ¿sí? Otra infección que se puede dar dentro de el puerperio es la mastitis puerperal. Pues la mastitis puerperal es básicamente la infección del tejido mamario. ¿Cuándo se produce una mastitis? Se produce cuando existe un drenaje deficiente de la leche y el hecho de que haya un drenaje deficiente de la leche se comprimen más uno o más conductos galactóforos. Quiere decir la leche se estanca. La leche estancada, sumado a una puerta de entrada, que puede o no puede haber, que generalmente son las grietas del pezón, hacen que bacterias lleguen a la leche y como esta leche está estancada, no sale, pues esto le permite a los microorganismos crecer y desarrollar una infección. A veces el drenaje deficiente de la leche no se produce por una compresión de un conducto, sino solo las grietas del pezón pueden hacerlo. ¿Por qué? Paciente tiene grietas, las grietas le causan dolor, el dolor le impide dar de lactar, suspende la lactancia porque le duele. Estas grietas permiten en la entrada de bacterias y como no está dando de lactar, se acumula leche, produce ingurgitación mamaria, produce inflamación, no se vacía la leche, las bacterias tienen tiempo de crecer, se produce una mastitis. Es más común en los primeros 3 meses de amamantamiento por obvias razones, más aún si la paciente no tiene una buena técnica de lactancia. Ocurre entre el 2 al 10% de las mujeres, quiere decir una condición bastante común. Se va a dar en condiciones en las cuales hay un drenaje deficiente, lo que hablábamos, el bloqueo parcial de un conducto de leche, una presión sobre el pecho, que puede ser un sostén apretado, un cinturón de seguridad muy apretado y que en un frenón se produzca una compresión a nivel mamario perdón, y se tape un conducto galactóforo. Alimentaciones infrecuentes, lo que hablábamos de la grieta del pezón, el destete rápido, el estrés materno, la fatiga extrema, la desnutrición materna. ¿Sí? Los microorganismos que crecen en esta leche estancada van a causar mastitis. La inflamación, la infección, si no es tratada a tiempo, puede formar abscesos y lo mejor, obviamente, va a depender el mejor pronóstico va a depender de qué tan temprano se inició el tratamiento.
Factores de riesgo, pues antecedentes de mastitis, con conducto obstruido, pezones agrietados. Se recomienda también evitar ciertas especies de crema, como crema fungicida. Hay pacientes que van a la farmacia porque tienen grietas y les mandan una crema cualquiera. Resulta que hay muchas cremas, especialmente las cremas que son para la pañalitis, que tienen clotrimazol. Este clotrimazol, la crema antifúngica, se ha visto que hace que se seleccionen bacterias más resistentes y estas pueden acceder a nivel del cenito a través de las grietas y producir una infección. La microbiología, el principal patógeno es el patógeno de la piel, Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, perdón, pero puede estar en menor frecuencia el estreptococo piógenes de Escherichia coli, etcétera. La clínica, el paciente va a tener fiebre. Generalmente en estas pacientes la fiebre suele ser alta, de 39 a 40 grados. A nivel de la mama, vamos a tener dolor mamario, vamos a tener ingurgitación mamaria, vamos a tocar una mama caliente, vamos a tocar una mama más voluminosa, más sensible, y la paciente puede tener obviamente signos y síntomas relacionados con la infección, como astenia, malestar general, anorexia, etcétera. A nivel de la mama, pues obviamente vemos una zona más enrojecida, una zona más indurada, una zona más caliente, una zona más dolorosa. No tocamos una induración localizada como tal, porque eso ya sería un absceso, sino tocamos toda esta zona bastante indurada, ¿sí? El diagnóstico es clínico, no se necesita absolutamente nada más, es 100% clínico, obviamente dependiendo de la situación, van a necesitar hacer exámenes. Si una paciente dentro del puerperio inmediato viene con fiebre, por más que ustedes vean todos los criterios de mastitis, van a pedirle una biometría, van a pedir un examen de orina, porque no está exenta esa paciente de, aparte de tener una mastitis, tener una infección urinaria o tener una endometritis, ¿sí? Y si ustedes tratan solo la mastitis, pues las otras se van a complicar, pero para la mastitis como tal, no se requiere ningún examen. En caso de sospecha de absceso, ahí sí se recomienda una ecografía. O si ya dan tratamiento y no mejora en los próximos 2 o 3 días, también se debería solicitar una ecografía. El tratamiento, los pilares son el tratamiento sintomático, quiere decir dar analgésicos antiinflamatorios para que la paciente pueda continuar la lactancia, la continuación de la lactancia, la evacuación total de la leche de ese cenito y los antibióticos. El antibiótico que se tiene que usar es la dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas por 10 a 14 días. En pacientes alérgicas a la penicilina se puede usar clindamicina. Lo que usamos nosotros es 300 miligramos cada 8 horas por 10 a 14 días. Si es que esta mastitis no se trata a tiempo, no se da un tratamiento adecuado o simplemente era una bacteria resistente, llegamos al próximo que es el absceso mamario. Es la complicación de la mastitis en la cual ya ese exudado inflamatorio se organizó en una colección, ¿sí? Esta colección, pues obviamente va a ser más difícil de que los antibióticos logren pasar, ya que se forma como una cápsula que impide la entrada del antibiótico como tal y de alguna forma las bacterias se protegen con esto y nos toca dar tratamientos diferentes, ¿sí? Y evacuar obviamente ese tejido que es como el caldo de cultivo donde están todas las bacterias. El absceso mamario es una complicación de la mastitis. Algunos factores de riesgo que pueden estar adicionales a los propios de la mastitis, pues es mujeres mayores de 30 años que estén en su primer embarazo, con bebitos mayores a 41 semanas o el consumo de tabaco. La microbiología, la misma de la mastitis. Las características, pues obviamente la inflamación de la mama ya es más localizada. Ya se palpa una masa cuya característica es que sea fluctuante. Quiere decir que ustedes la tocan, no es dura, es blanda, pero se siente como que ustedes cuando le aplastan, el líquido se va hacia un lado. Le aplastan al otro lado, el líquido se va hacia el otro lado. Esa es la característica de fluctuante.
¿sí? Como cuando nosotros, en la pasta de dientes ustedes aplastan y la pasta se va para un lado, aplastan y se va para otro lado, más o menos así. Aquí sí, la ecografía es principal para el diagnóstico. Tengo que ver dónde está la colección, cuántas colecciones hay, ya que el pilar del tratamiento aquí ya no va a ser los antibióticos, ya no va a ser la evacuación mamaria, va a ser el drenaje de ese absceso. ¿Sí? Clínicamente, pues obviamente vamos a tener esta masa. Como vemos aquí ya incluso se nota claramente una zona mucho más indurada, voluminosa, donde está el absceso. El pilar, lo que les decía, es el drenaje. Hay que sacar ese pus. No hay otra forma que no sea el drenaje. Hay pacientes que, como en este caso, por ejemplo, la piel aquí está muy delgada y muchas veces las pacientes no vienen en este estado, sino vienen en el siguiente donde ya se les rompió y solito drenó. Sí, puede pasar, pero en otros casos nos toca hacer una incisión y un drenaje de este absceso. Entonces, para el drenaje del absceso tenemos dos formas. Uno, una forma más conservadora, es pincharlo, aspirar el líquido, hacer un lavado de esa cavidad y cada 2 a 3 días ir lavando, ir limpiando. Lo malo es que tiene que la paciente venir cada 2 a 3 días, así que eso está recomendado solo en pacientes que tengamos la seguridad que van a volver. Y segundo, que su efectividad es mucho menor y que en algunos casos toca llegar al drenaje quirúrgico, que es básicamente cortar, llegar hasta el absceso, abrir y dejar abierto, como en este caso se deja drenajes de Penrose para que ese pus se evacúe y salga. En otros casos se puede dejar un puntito abierto, se puede dejar un dedo de gasa o en abscesos pequeños en los cuales se tenga la seguridad de haber sacado toda la cápsula, inclusive se puede tomar la decisión de cerrar completamente. Bueno, como es este caso, por ejemplo, tal vez no haya ya más, pues se puede dejar con puntos sueltos para que lo poco de pus que se siga formando se drene. Aquí los antibióticos, se puede continuar con dicloxacilina. Aquí ya se recomienda clindamicina intravenosa, ya que la paciente va a estar hospitalizada. Y en casos graves, pues nos tenemos que ir directo a la vancomicina. Y la terapia igual por 10 a 14 días. ¿Cuáles son las complicaciones? Que la infección recurra, que si se tuvo que hacer tremendo corte a nivel de la mama, estéticamente ya no quede bien, la paciente va a quedar con una cicatriz. Generalmente en estos casos se trata de cortar a nivel alrededor de la areola. Así el absceso esté acá, nosotros cortamos aquí y de aquí nos vamos hasta acá. No hacemos como hacen aquí así, no diría que es una forma óptima de hacerlo, pero en muchos casos ya esto se abrió solito. Entonces, lamentablemente, esta es la incisión que hice yo. Este es todo lo que la paciente ya de por sí llegó abierto, pues, y lamentablemente ya no puedo hacer nada. Tal, pondré ahí los drenes porque es la zona más delgada de piel y nada más, ¿sí? La fístula del conducto mamario, pues obviamente si yo dejo un dren, quito este dren y no se cicatriza bien, va a haber una comunicación entre tejido glandular y piel y aquí se va a producir una fístula. Cuando la paciente vaya a su siguiente lactancia, por este huequito va a salir un poquito de leche, una complicación. Y el antiboma es que se dé un tratamiento incompleto o en pacientes con abscesos le dé solo antibióticos y no le haga el drenaje. Se forma como un absceso estéril, ¿sí? Se forma como un quiste, pero obviamente no es quiste porque no tiene líquido, sino tiene pus, pero este pus está estéril, la paciente está estable, está clínicamente normal, está sin ningún signo de infección, pero el absceso persiste y permanece ahí por mucho tiempo y probablemente después por condición estética o por dolor se termine extirpando. ¿Ya? Eso chicos, con eso terminamos. ¿Tienen preguntas, inquietudes? Doc, una pregunta, ¿me Claro, escucha? dígame. Es Sí. sobre la lactancia. ¿Por qué no se debe poner en un frasco una vez eh, calentada la leche que estaba congelada? O sea, ¿por qué no se puede poner en el biberón y se recomienda dar por cucharitas? Bueno, porque el bebito tiene que hacer mucho más esfuerzo en obtener o succionar la leche de la cuchara que lo que sería de un biberón. Cuando los bebitos se los da biberón de forma muy temprana, bueno, y a cualquier edad, el bebé tiene que hacer mucho menos esfuerzo. Para él es mucho más fácil
menos esfuerzo, menos fuerza de succión, gasta menos energía con el biberón y después se acostumbra el bebé, ¿sí? Porque dice, no, yo con el biberón no tengo que hacer el trabajo, básicamente abro la boca, muevo la lengua y la leche me llega. Mientras que con la succión tiene que hacer mayor esfuerzo. Pero como no puedo, no, si le estoy dando con cuchara es porque no tengo a la mamá para que succione. Entonces, le doy con la cuchara para que tenga que hacer un esfuerzo parecido o similar, cosa que cuando venga la mamá, tome el seno y lo succione con la misma, con el mismo estímulo, con la misma gana, a diferencia que si le doy con biberón, viene la mamá con el seno, los bebitos ya comienzan a rechazar el seno. ¿Por qué? Porque saben que existe una vía mejor que va a ser el biberón. Es por eso. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? Disculpe, una pregunta. Claro. Acerca de la endometritis puerperal, alguna vez leí que es útil también hacer los hemocultivos en el caso, pero nunca entendí, o sea, nunca supe por qué, en qué casos, o si que en verdad si es que se recomienda o simplemente tenemos Están que no sé. recomendados en situaciones en las cuales con el tratamiento no haya mejoría. Si tú ya tienes 48, 72 horas con antibiótico y no hay mejoría, los hemocultivos te pueden ayudar a determinar si es que hay alguna bacteria que se vaya fuera del espectro, ¿sí? Por ejemplo, una paciente que tenga una bacteriemia por Clostridium, probablemente necesitemos añadir otro antibiótico diferente, pero eso generalmente es solo en casos en los cuales no responde al tratamiento. Es para Gracias, eso, doctor. ¿ya? Ya, chicos, si no tenemos más preguntas, ahí terminamos, ¿ya? Que tengan una buena noche. Gracias, Muchas gracias, buenas doctor. tardes. Hasta luego, hasta luego.